Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, especialmente a la Bolsa de Cereales por la invitación. Me han regalado 5 minutos más, Martín. Dice 25 acá, no, voy a hablar en 20 minutos, si no Martín ha asegurado que mis generaciones futuras van a verse afectadas. Pero bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a concentrarme un poquito en políticas y tratar de ver cómo podemos trabajar en el mercado alimentario tomando en cuenta la variabilidad de precios y el cambio climático. Entonces, para eso, primero quería empezar un poquito con qué aprendemos de lo que pasó en el 2007-2008. Un poco desde el punto de vista global, no tanto específico al caso de ustedes, puntual. Pero lo que aprendimos un poco en el 2007-2008 fue que cuando veíamos los precios en términos reales y veíamos la evolución histórica de los precios en términos reales, el nivel de precios que observábamos en ese periodo del tiempo no era el más alto, inclusive que en los 80s y menos que en los 70s. Entonces sí teníamos precios altos en términos reales, pero no eran tan altos como se decía en esos momentos que había un sistema de precios extremadamente altos. ¿Cuál fue la verdadera diferencia? Fue la volatilidad. Y este gráfico que les estoy poniendo simplemente lo que hace es cuenta cuántos días de volatilidad excesiva había en cada producto, maíz, soja, trigo, suave y fuerte y duro. Y pueden ver que en el 2007-2008 casi todos los commodities tenían una cantidad de días de volatilidad excesiva muy alta. Llegábamos inclusive a niveles de 150 días o más, lo que no se veía en el pasado. Era o un bien o un producto, pero no era esta cantidad de todos los productos a la vez teniendo ese sistema de volatilidad excesiva. Ahora, ¿qué es lo que significa volatilidad excesiva? ¿O cómo lo medimos? Lo que medimos acá es simplemente usar teoría de valores extremos, modelamos cuál debería ser la volatilidad, calculamos el 95 percentile, o sea, que hay una probabilidad de 5% de que se dé ese evento de cambio en precios, y si es que estamos por encima de esa probabilidad del 5%, a ese día le llamamos un día de volatilidad excesiva. Entonces es un evento extremadamente raro. ¿Por qué? Porque la agricultura sabe manejar la volatilidad, pero el problema es cuando esta llega a niveles tan extremos, como muestra este gráfico, donde ya para los productores no es viable poder trabajar bajo ese nivel tan grande de volatilidad. Entonces, fíjense, 5% de probabilidad de que se dé ese evento es como que yo salga y me atropelle un carro, ¿no es cierto? Es rarísimo. Entonces, la cantidad de días que tenía en el 2007-2008 de volatilidad excesiva era enorme. Y esa fue la diferencia con respecto a lo que pasó en los 70s y lo que pasó en los 80s, donde lo que tenía eran niveles de precios altos. Ahora, entender los efectos de volatilidad excesiva es complejo. Para los productores sí implica mucho, porque yo tengo que tomar decisiones de qué produzco. Y si no sé cuáles van a ser los cambios de precios, puedo cometer errores importantes. Para los consumidores el efecto es más indirecto, es mucho más fácil entender que los precios suban, ¿no es cierto? Voy a consumir menos, pero que los precios cambien mucho, dependiendo de la estructura de mercado, me puede afectar o no. Entonces, es importante entender que el problema era distinto. Ahora, ¿por qué esto es importante y por qué se los menciono? ¿Y por qué es relevante para políticas? Porque lo que pasó es que cuando vimos todas las políticas que se implementaron o que se recomendaron luego del 2007, 2008, 2009, todas eran las mismas políticas que se recomendaron en los 70s. Ahí tienen una foto de todos los libros que se publicaron de todas las políticas de los 70s. Y basta revisar esos papers y esos libros y están todititas, sin excepción. Cuando el problema era distinto. Entonces estábamos poniendo políticas que no eran las apropiadas para la situación que estábamos viviendo. Y ergo llevó a ¿qué? A que tuviéramos problemas de exacerbación de precios. Entonces, si bien teníamos un problema de precios altos, por las políticas inapropiadas, exacerbamos más esa volatilidad y exacerbamos más los precios. Y eso se pasó fundamentalmente en arroz y en trigo. Entonces, por ejemplo, acá les muestro una simulación. El shock real de cambio de clima que hubo en esa época fue alrededor de 10%. Y por las políticas de exportación, de restricción a las exportaciones, que ustedes fueron uno de los cuales sufrieron por esto, llevó a que se exacerbara el efecto sobre precios en el doble, básicamente. Entonces, estas políticas inapropiadas me llevaron a una exacerbación de la situación y que me llevó a empeorar la situación y por lo tanto me llevó a empeorar la crisis. Ahora, ¿qué es lo que esperamos en el futuro y por qué todo esto, creo yo, puede ser relevante? Porque como ustedes bien saben, el futuro que vamos a enfrentar es un futuro que tiene creciente presión humana, que va a llevar a mayor consumo de alimentos de alto valor sobre todo, cambio climático, que es muy importante y voy a ahondar un poquito en eso, porque eso está muy vinculado a lo que sería esta volatilidad, empeoramiento del ecosistema,
han hablado anteriormente de la sostenibilidad de la producción. ¿Qué va a pasar con el ecosistema? El agua, tengo entendido que están trabajando mucho acá en mejorar la irrigación. ¿Qué va a pasar con los suelos? Y sorpresa, cosas que van a pasar de sorpresa, como algunas elecciones presidenciales, por supuesto, en países vecinos. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos elementos, porque todos estos elementos me van a afectar el cómo yo tomo decisiones como productor. No sé si se dieron cuenta, pero en las presentaciones en la sesión anterior nos mostraron unas simulaciones para Estados Unidos donde los productores no están produciendo más, tienen un incremento del endeudamiento relativo a lo que pasó en el 2007, 2008, 2009, lo cual quiere decir que tienen menos liquidez, están endeudándose más, hay menos compra de tractores. Y vemos la foto de Argentina, es la opuesta, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un mercado internacional. Entonces algo está raro, ¿no es cierto? Algo está pasando y tenemos que tomar en cuenta esa realidad para poder tomar nuestras decisiones. Cambio climático. ¿Por qué es tan importante el cambio climático, señores? No hay aún un consenso o consenso moderado, por ejemplo, en las regiones temperadas sobre el incremento de la variabilidad y del clima. Sobre todo lo que hay es un consenso en que la temperatura promedio se va a incrementar y va a haber menos lluvias. Hay un salto de esa distribución. Pero lo que más me preocupa a mí y lo que quiero levantar acá es que lo que sí va a pasar es que la variancia del clima va a aumentarse. Ahí tenemos consenso por todos lados. ¿Qué significa? Que voy a tener más variabilidad climática. En promedio siempre simulamos temperaturas más altas. ¿Ok? Y yo tengo un resultado promedio, pero nunca vemos los intervalos de confianza. Y lo que llamamos el segundo momento en economía, por lo menos que es la variancia, en estadística. Y la variancia va a aumentarse, esa campana se va a anchar más. Y eso me da a mí como productor agrícola una vulnerabilidad importante que debo tomarla en cuenta. Solo para que tengan una idea, si simulamos los escenarios del impacto del cambio climático en productividad, área producida, producción y precio relativo con línea de base del 2050, fíjense cómo dependiendo del escenario que utilice, los resultados van a ser distintos. Cada una de esas bolitas, para cada una de las dimensiones que les he dicho, van a ser distintas. Por ejemplo, miren el último gráfico y miren cómo el precio, dependiendo del escenario, va a cambiar. Entonces ustedes como productores, si yo les doy ese rango de variación de precios, ¿qué hacen? Me dicen, no me sirve de nada porque no sé qué hacer, ¿no es cierto? Ese es el nivel de información que tenemos hoy día. Sabemos que el promedio va a subir, pero tenemos una mayor variancia. Ahora, cuando estamos hablando de una mayor varianza, estamos hablando que tenemos que tomar decisiones bajo incertidumbre. Y necesitamos instrumentos para poder tomar esas decisiones bajo incertidumbre. Y eso creo yo es lo que deberíamos buscar hacer y es lo que el gobierno debería hacer como bien público, proveer información e instrumentos que voy a ahondar un poquito después en el tema que vamos a ver a posterioridad. Ahora, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y ya en parte creo que lo han presentado, pero lo han presentado de una forma distinta. Lo primero es la internacionalización de los alimentos. Eso se está dando. Ahora, es bien difícil comparar papas con camotes, maíz, trigo y soja, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es lo convertimos en calorías. Y al convertirlo en calorías y ver cómo se ve la tendencia de internacionalización del mercado de alimentos, encontramos esa tendencia positiva. Acuérdense que lo estoy convirtiendo en calorías, por eso es que los porcentajes son bajos, etc. Pero claramente hay una tendencia positiva de movimiento de alimentos a lo largo de los bordes. ¿Qué implica para ustedes? Implica que sí tenemos que mejorar el acceso a mercados internacionales, porque ese es donde va a haber la demanda. Y acuérdense que el mercado en el que ustedes tienen gran rol, que es el mercado de commodities básicos de maíz, trigo y soja, como se mencionó anteriormente, es un mercado altamente concentrado. Entonces, eso que vimos en el gráfico anterior de volatilidad excesiva sigue totalmente relevado. Esa concentración en el mundo de las exportaciones no ha bajado. ¿Por qué? Porque si hay un cambio climático y afecta a uno de esos 4 países o 5 países que controlan todas las exportaciones, automáticamente se va a ver reflejado en precios altos y variabilidad. Hoy día tenemos muchísimo menos volatilidad, como habrán visto, 0 días de volatilidad excesiva. Pero eso puede cambiar en un segundo si es que uno de estos países se ve afectado. Porque nuestro portafolio global aún no se logra diversificar lo suficiente. Ha mejorado un poco con la entrada de Brasil, Uruguay, ustedes que están volviendo a reactivar, pero todavía tenemos un portafolio mundial muy concentrado. Y si a eso le suman a la fórmula la parte de cambio climático, tenemos un problema de portafolio mundial. Entonces sigue siendo totalmente relevante y eso es que hay que hacerlo notar al mundo porque la gente cree que como los precios están bajando, ya no hay volatilidad excesiva, se solucionó el problema. Y la verdad es que el problema no se ha solucionado. Bueno, y el comercio es una solución para eso. Y lo que estamos viendo es que esa tendencia sigue creciendo
de internacionalización. Pero hay problemas y hay cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, acá les quiero poner lo que es la distancia promedio de kilómetros viajada por calorías importadas. Y disculpen que no pongo Argentina, pero teníamos que actualizar la data con los cambios que han habido en las carreteras de ustedes, porque no solo es que haya carreteras, sino la calidad a la que puedo mover y a la velocidad a la que puedo mover mis commodities y la capacidad de los puertos para mover los commodities. Entonces, como verán, hay mucha variancia en la distancia que viajan las calorías importadas. Hay países como México, porque tiene fronteras con Estados Unidos, que los productos se pueden mover muy rápido, pero hay otros países, sobre todo en el África o en Asia, donde los productos cuesta mucho moverlos. Y es un tema de competitividad que es central para lo que es la cadena de valor de productos agrícolas y que creo que ustedes están haciendo mucho esfuerzo en mejorar los puertos y hay que seguir en ese camino para poder hacer más eficiente el movimiento de los productos, ¿no? El otro tema es lo que son las tasas promedio de asistencia nominal. En la mayor parte del mundo las tasas han ido decreciendo, pero empezamos a ver una tendencia que va cambiando y sobre todo para el caso de Latinoamérica hay un cambio positivo, lo cual es problemático. Y hay que tomar en cuenta eso, hay que ver qué está pasando y si estamos generando distorsiones en los precios. Y creo, capaz estoy muy equivocado, pero creo que ustedes tienen un problema de precios relativos bastante serio aún acá. Y por eso los resultados que están viendo en términos de la respuesta tan rápida a oferta, cuando en el mundo la cosa está un poquito distinta, ¿no? Entonces hay que pensar de qué distorsiones todavía tenemos y cómo podemos limpiarlas. El segundo es que este aumento cumulativo de acuerdos preferenciales, de comercios que está activándose, que está yendo en contra de lo que hubiéramos querido, que era la ronda de Doha, ¿no es cierto? Cuando simulamos lo que hubiéramos ganado con la ronda de Doha, encontramos que la máxima pérdida potencial era de 1.064 billones, o sea, 1.064 billones de dólares, que era lo que se ha perdido por no hacer la ronda de Doha. Pero la razón detrás es que tenemos estos mega acuerdos comerciales que todavía no se han logrado, pero que todavía se sigue tratando de lograr, que hace que los países principales ya no tengan ningún interés en un acuerdo mundial, ¿no es cierto? Entonces, si el TPP o el TISA, que también es importante y que no lo hablamos mucho, que es el Trading Services Agreement, o el TTIP se activan, van a cambiar las relaciones, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto porque esto básicamente le quita relevancia y ya básicamente no es viable una ronda de Doha, que era lo que hubiera generado tal vez a nivel mundial una mayor eficiencia, pero es algo que hay que tomar en cuenta. Ahora, dentro de este contexto, como se mencionó, Latinoamérica tiene un rol importantísimo en lo que es la provisión de alimentos. Y simplemente mostrarles estos datos de calorías, este es lo que han aumentado nuestras importaciones de calorías de Latinoamérica, 3.5 veces han aumentado, pero las exportaciones se han multiplicado 7.5 veces. Entonces es importantísimo el rol de la región en el mundo, en estos commodities, y esto es lo que tiene que seguir creciendo y la tendencia hoy día actualizada es la misma. Entonces, ¿cómo podemos explotar esta ventaja? Entonces, dado estos contextos, ¿qué podemos hacer? Y qué es lo que, dentro de mi humilde concepto, creo que se podría lograr y que creo que ustedes podrían estar preparados y que creo que lo están haciendo, pero sería bueno seguir ahondando en ese tema. Primero, información. Y la información que requerimos es una información técnica y que le permita dar a los productores ideas de cómo tomar sus decisiones estratégicas. Entonces, ¿qué implica esto? Implica tener información sobre cambio climático. Me sorprendió que hayan tan pocas estaciones de clima instaladas en Argentina cuando es algo tan barato de hacer. Entonces, son inversiones que se deben hacer para poder mejorar lo que son mis predicciones climáticas. ¿Por qué? Porque el cambio climático me va a afectar el agua, la temperatura, el CO2, la fertilización, pero también me va a generar cambios en pestes y en enfermedades. Y hay que estar preparados para eso. Y también va a generar otras externalidades y otros eventos extremos que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Y ustedes tienen bastante experiencia con el niño, la niña 1, la niña 2. Entonces, todo esto hay que asociarlo ¿a qué? A modelos climatológicos, a modelos agronómicos y eso vincular a modelos económicos para poder ver los efectos potenciales que pueden tener, porque ahí es donde el gobierno también puede jugar un rol. Pero proveer una información, y estos forecasts, por ejemplo, que ustedes hacen, hay que buscar tener la mejor información posible, porque estamos trabajando con commodities que se comercian a nivel mundial. No solo depende de Argentina, sino depende del mundo. Entonces hay que ver cómo podemos tener la mejor información disponible. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos como bien público este modelo que todos los días les dice si es un día de volatilidad excesiva o no.
y que ya sabemos que funciona bien. Bloomberg lo ha tomado también, pero está libre, lo pueden usar, es gratuito. Pero creo que eso es importantísimo para poder avanzar. El segundo tema es más pensando en el riesgo y este concepto de qué hago ante situaciones riesgosas y qué tipo de coberturas puedo usar para esto. Y cuando hablamos de coberturas, en el corto y mediano plazo pueden ser estratégicas y pueden estar basadas en mercados para hacer frente a la volatilidad excesiva. En el mediano y largo plazo hay que ver otras medidas que son como las de incrementar la productividad, incrementar el acceso a mercados, incrementar los productos más resilientes. Pero las coberturas es una opción que tal vez ustedes pueden desarrollar más y que les puede ayudar a mejorar o ser más resilientes a esta volatilidad. Ahora, ustedes tienen una bolsa de productos básicos, entonces es mucho más fácil poder mejorar estos instrumentos. Hay países que esto no existe, ahí habría que empezar por desarrollar estas bolsas que permiten trabajar con coberturas. Otro tema que es central, creo yo, es políticas climáticas inteligentes. Y normalmente hablamos de la agricultura climática inteligente, yo estoy hablando acá de políticas. ¿Qué mecanismos de políticas se pueden implementar que nos permitan hacer eso? Y eso va desde lo más profundo, que es invertir en investigación y desarrollo agrícola, para incrementar la productividad y la resiliencia climática con variedades mejoradas, incrementar la inversión en infraestructura rural, que es central, y creo que ustedes tienen que seguir invirtiendo fuertemente para seguir mejorando la infraestructura, pero también reformas regulatorias en los mercados de semillas y fertilizantes. Si el mercado de commodities básicos es concentrado, el mercado de fertilizantes es muchísimo más concentrado. Y ustedes tienen suerte ahorita que los fertilizantes están muy baratos en el mundo por el efecto del precio del petróleo. Si se van a la Comunidad Económica Europea van a ver que los precios de los fertilizantes están subiendo y es por políticas que se han implementado. ¿Por qué? Porque hay 5 o 6 compañías en el mundo que controlan casi toda la producción de fertilizantes en el mundo. Entonces, si a una de esas compañías yo le bloqueo la entrada al continente, el precio de ese insumo de fertilizantes va a subir, ¿no? Entonces, hay que ver un poquito la estructura de mercados y cómo podemos hacer para fortalecer y cómo se pueden preparar para evitar estos problemas de estructuras tan concentradas. Y la apertura comercial es central, la propiedad del agua y la tierra, empezar a ponerle un precio al agua. Se puede aprender mucho de los modelos de Australia, por ejemplo, que ya tienen mecanismos que han aprendido a poner precio en el mercado al agua. Y creo que es algo que podemos aprender de esas mejores prácticas que otros países están implementando. También, en términos de políticas climáticas inteligentes, se requiere cerrar los gaps de información de qué tan inteligentes son estas políticas. Entonces, no es solo copiar lo que otros han hecho, sino ver y hacer análisis de costo-beneficio, porque a veces empujamos a los productores a implementar algunas políticas que no son costo efectivas. Entonces, hay que ver qué se puede hacer ante esas situaciones. Mejores herramientas para identificar los efectos, dado que los mercados no podrán reaccionar rápidamente, dado que los efectos no son observables. Y además tenemos que tener en cuenta que son específicas a una ubicación, porque están relacionadas al clima y tenemos por lo tanto que tener información espacialmente desagregada y ahí es la importancia de la información climática de ustedes. Otra forma también creo yo de aumentar la resiliencia en el cambio climático es tener mejores instrumentos para reducir el riesgo. ¿Por qué? Porque si tenemos un shock y ese shock se vuelve a repetir, yo puedo caer en un problema de trampa de pobreza, por ejemplo, en zonas pobres. Un shock tal vez lo puedo resistir, pero 2 seguidos me pueden llevar a una crisis muy fuerte. Y creo que ustedes han mostrado bastante resiliencia, dado las políticas que habían implementadas anteriormente. Pero también hay que tener mucho cuidado de no caer en este problema de intensificar la situación de tal forma que no puedo salir adelante. Entonces, hay bastante experiencia en lo que son los seguros. Lo que es sorprendente cuando vemos en Latinoamérica, en todos los niveles de seguros, ¿en qué nivel estamos? Encontramos que la tasa de adopción de seguros, sobre todo la agrícola, básicamente ustedes acá ya no tienen seguros agrícolas, es bajísima. Y el seguro agrícola puede ayudar, pero no solo el agrícola por sí solo, lo puedo combinar con otros seguros, de tal forma que diversifico más mi portafolio de riesgo. Y también lo puedo hacer regional. Pero la parte de seguros, creo yo, es algo que hay que pensar y ver si es algo importante para ustedes. Esta es la evolución del porcentaje de seguros en Sudamérica. Y como verán, la disponibilidad es muy baja y hay mucho por trabajar en este tema. No solo eso, el seguro agropecuario y el soporte del seguro agropecuario en la región es bastante bajo, mientras que otros países, hemos visto en Estados Unidos cómo los seguros están incorporados en el Farm Bill y hay subsidios muy grandes a los seguros, lo cual no estoy diciendo que debemos subsidiar, por lo cual estoy diciendo que hay que buscar seguros comerciales
y seguros catastróficos y ver cuál sería, si es necesario, el mínimo subsidio. Hacerlos competitivos, algo parecido a lo que México ha logrado hacer después de muchos años de armar la institucionalidad para seguros. Entonces creo que podemos aprender de estos errores que cometió México al comienzo y cómo ahora son seguros competitivos y pueden avanzar. Entonces en seguros creo lo importante es que hay muchos riesgos que no están asegurados, sobre todo lo que son agricultura familiar o pequeños productores, pero cuando se ofrecen los seguros lo que encontramos es que la gente no los adopta. En Uruguay, por ejemplo, estamos probando seguros indexados para la agricultura familiar y hemos tenido bastante problema al comienzo de adopción y hemos encontrado mecanismos de cómo podemos incrementar esa adopción. ¿Por qué? Porque el agricultor, cuando es un seguro indexado, básicamente se le va a pagar siempre y cuando se cumpla con un índice y esté por debajo de ese índice. No que llueve menos de lo que el índice te decía o que la temperatura esté por encima. Pero como él no observa la situación y puede ser que él tenga una pérdida, no confía en el seguro. Entonces hay técnicas que ayudan a minimizar eso. Entonces, por ejemplo, hoy día estamos usando drones para combinar el seguro de índice, que es menos costoso y que me reduce lo que es el sesgo de selección, pero con los drones puedo ver el nivel de pérdida y eso le da más confort al productor. Si mi información de clima es bueno, mi precisión del seguro índice debe ser bueno. Entonces el dron lo único que va a hacer es reducir la simetría de información con el productor, pero mi resultado como compañía de seguros es igual. Y ahí es donde la información es central, porque es importantísimo para reducir la prima de la compañía reaseguradora, ¿no? Porque ellos van a poder estimar bien la prima y no nos van a cobrar tanto como hoy día lo hacen porque arguyen de que no tienen información suficiente para predecir la pérdida. Entonces hay que moverse en la gama de tipos de seguros que tenemos para poder avanzar. Y para terminar, antes de que acaben con mis generaciones futuras, algunas reflexiones finales. Primero, creo que las políticas agrícolas deben pasar a estar orientadas a un solo objetivo, estar orientadas a múltiples objetivos, dado el entorno que tenemos. El horizonte de planeamiento debe incluir el mediano y largo plazo, eso es clarísimo. No podemos pensar en el corto plazo, hay que pensar en el mediano y largo plazo. La agricultura de agronegocio tiene una gran oportunidad y hay que explotarla y ustedes tienen una gran ventaja comparativa en ese sentido. Hay que evitar generar distorsiones, hay que defender las políticas públicas e incrementar su eficiencia a través de la focalización geográfica. Es indispensable priorizar la inversión, infraestructura va a ser central y optimizar las complementariedades. Y déjenme solo terminar con este libro, que es Inversión bajo incertidumbre, de Dixit y Pintic. Un productor minero de oro solo tiene una variable que le define qué hace, el precio internacional. Un agricultor tiene el precio internacional, el cambio climático y el precio del petróleo, porque ahora le afecta a la agricultura. Entonces, fíjense cuánta incertidumbre hay detrás de esas decisiones que voy a hacer. Entonces, tenemos que buscar políticas que nos ayuden a tomar decisiones propias bajo incertidumbre. Estamos en un mundo de opciones, ya no estamos en un mundo en que asumimos que hay certidumbre. Muchas gracias.